Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy es 2 de octubre. Hoy, cuando recibimos la carta de Iván Márquez y de Óscar Montero, alias El Paisa, donde dicen desde un lugar desconocido que la paz fue destrozada, es bueno recordar qué estaba pasando hace exactamente 2 años. Hace exactamente 2 años, un 2 de octubre, con esta paz. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. Y entonces, hace 2 años estábamos en la noche después del plebiscito. Y desde esa perspectiva, lo que está pasando hoy es ciertamente preocupante, ciertamente grave que el ex jefe negociador de las FARC y el líder del grupo militar fariano más experto estén perdidos mandando cartas, pero seamos sinceros, este proceso ha visto peores momentos. Y es que muchas cosas han pasado alrededor del proceso en estos 2 largos años y no voy aquí a entrar en detalles. Solamente recuerden que en este tiempo las FARC se convirtieron en la FARC, dejaron las armas, sus líderes llegaron al Congreso, la implementación fue más mediocre de lo esperado. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, sobre todo, se creó la JEP. Jesús Santrich fue capturado por la Fiscalía, Iván Duque ganó la presidencia y el fiscal Martínez se convirtió en el mayor crítico de este proceso. Pero al mismo tiempo, Márquez y El Paisa son también criticados por sus copartidarios en el Congreso de la FARC. Esto solamente para decir que 2 años después del plebiscito, y aquí voy a citar literalmente la respuesta de la carta de Márquez que hace la FARC, abro comillas, el proceso de implementación se ha caracterizado por avances indiscutibles, alteraciones sustanciales e incumplimientos manifiestos, pero que no son posibles aún dictámenes definitivos. Y hay espacio político, hay tiempo histórico para continuar la brega por la materialización efectiva de lo acordado, cierro comillas. Es decir, esto de la paz va para rato y en estos 2 años, la exguerrilla además se volvió ya muy políticamente correcta. Aquí arranca Zona Franca. Bueno, y para hablar de esta nueva coyuntura que atraviesa el proceso de paz, tenemos también otros temas. Me acompañan hoy senadores. El senador Rodrigo Lara es del partido Cambio Radical. Rodrigo, ¿qué tal? Hola, Pacheco, cordial saludo. Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Bien. Antonio Sanguino es senador del Partido Verde, está a propósito en la Comisión de Paz del Senado, a la cual iba dirigida la carta que enviaron hoy Iván Márquez y Óscar Montero, alias El Paisa. ¿Qué tal, Sanguino? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Un saludo a Lara y, por supuesto, a Nieto, que está aquí con nosotros. Saludo también a los dos, no los saludé, qué pena. No, saludos. Rafael Nieto Loaiza fue viceministro de Justicia, fue precandidato del Centro Democrático, es ahora militante abanderado del partido de gobierno, del partido del presidente Iván Duque. Rafael, ¿qué tal? Daniel, muy buenas noches, y a Rodrigo y a Antonio es un gusto, a todos. ¿Cómo va el gobierno? Nos están viendo. El gobierno creo que va mejorando, esa es mi opinión. Me parece que arrancó con algunas dificultades y ha ido corrigiendo el rumbo de manera sistemática. Curva de aprendizaje. Sí, normal además. ¿Vio la encuesta, la encuesta de Jan Haas? Hoy salió la semanal. Hoy ya lo pone otra vez en terreno positivo, más positivo que negativo. Muy importante al final que eso haya ocurrido. Me parece que la curva vuelve a encaminarse por donde debe y eso son buenas noticias para el país. Se siente el fervor en el Centro Democrático con el gobierno, ¿no? Lo dice por lo que yo estoy diciendo una cosa positiva. Un cablerío pelado al interior del gobierno, entre el gobierno y la bancada, al interior de la bancada. Hay una pelotera. Pero yo creo que no hay pelotera, no es verdad, no. Sinceramente no hay pelotera. Tranquilo. No, hay unas tensiones normales entre... Pero, por ejemplo, el último episodio fue... Pero no hay fervor, digamos. El último episodio fue la reforma política
la reforma a la justicia presentada por Paloma con el expresidente Uribe al lado, pero luego el expresidente Uribe dijo que no era la propuesta de él, estamos sino en que era la de nuevos Paloma. tiempos, senador y Sanguino. la de Paloma dijo que eso era un partido de La opinión. iniciativa legislativa, por primera vez en la historia de este país, se le está respetando al Congreso para que tenga sus debates. Sí. Y el proyecto del gobierno fue un plagio del proyecto de Cambio Radical, ¿o no, Rodrigo? Eso alegan en Cambio Radical. Usted también es otro fervoroso de Cambio Radical. ¿Se me nota? A ver, hablemos un poquito de algo que haya pasado hoy, ya que estamos tan fervorosos esta noche. La carta que enviaron Iván Márquez, que al menos apareció Iván Márquez, apareció también el Paisa. Yo no vi la rúbrica, no, pero asumimos. ¿Usted asume de buena fe? Claro, por supuesto, es una carta firmada por ambos. ¿A usted sí le llegó firmada? Nosotros estuvimos en Miravalle y lo que más o menos concluimos era que en la zona estaban ambos y estaban juntos. ¿Concluyeron significa que Iván los Márquez. vieron o...? ¿Ah? No, los vimos, pero eso es una zona histórica de las FARC, es una zona de reserva campesina en donde hay 7.000, 8.000 familias que han sido una base histórica, social, digamos, que ha convivido con la guerrilla. Pero concluyeron, les dije, alguien les dijo... Los militantes de las FARC, pues nos decían que ellos estaban cerca, que estaban en la zona y que se mantenían, digamos, un poco expectantes de lo que ocurriera con el proceso de implementación de los acuerdos. Incluso, estando allí, recibimos un comunicado de Fabián Ramírez, que era otra de las personas que se decía... Romaña también mandó carta por esos días. Y Fabián Ramírez mandó una carta diciendo, aquí estoy recorriendo la zona, en fin, estamos, bueno... ¿No vieron a ninguno? No. Bueno, y entonces, ¿qué dice la carta? La carta dice que el proceso de paz está básicamente destrozado y este es el arranque por la razón por la cual está destrozado. Sin duda, la inseguridad jurídica tocó techo con la detención de Jesús Santrich con fines de extradición mediante montaje judicial urdido por el fiscal general, el embajador de los Estados Unidos y la DEA. Esta decisión delirante, concebida para sabotear la paz, terminó ahuyentando la poca confianza que aún quedaba en los excombatientes. Además de eso, obviamente, y aquí hay una cosa interesante, y es que el sparring en esta pelea de Iván Márquez y del Paisa no es el gobierno, es el fiscal general. El fiscal general que respondió dijo hoy, a propósito de eso, que él era un hombre que estaba simplemente cumpliendo la Constitución y se preguntó, ¿dónde están estos señores? Ahí viene el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Esto fue lo que dijo hoy en respuesta a la carta de Iván Márquez y de Óscar Montero, alias El Paisa. Hay reglas claras que expidió el Congreso de la República soberanamente y el deber del fiscal es cumplirlas. Entonces no nos llamemos engaño. El fiscal general de la Nación está cumpliendo con la Constitución y la ley. Yo tengo mis dudas es de si estos señores están cumpliendo con el acuerdo de paz. Deberían empezar por decirle a los colombianos dónde están. ¿Dónde están? Pero no tienen que decir dónde están, ¿o sí? Ellos tienen unas obligaciones en el marco del acuerdo que tienen que cumplir y no simplemente desaparecerse. Y aunque Antonio es muy generoso y les da el beneficio de que los antiguos compañeros de las FARC confirmen que están en esas zonas, pues la verdad es que todo parece indicar que no están en Colombia y que no están en esas zonas y que evidentemente ya se salieron del acuerdo. O sea, ¿usted cree que están en Venezuela? Sí, todo parece indicar que están en Venezuela. ¿Ustedes saben algo? Pues yo no soy generoso con las FARC, yo soy generoso con el proceso de paz. Y yo creo que el país tiene que hacer gala de grandeza para salvar ese proceso de paz. Pero le quiero decir lo siguiente, la propia presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz ha dicho que ellos no han violado el acuerdo. Las zonas o los espacios territoriales no son espacios de confinamiento, ¿no? Luego, entonces, claro, ellos tienen unas obligaciones de comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz y la jurisdicción los ha conminado a que lo hagan. Sí. Nosotros les enviamos una carta desde la Comisión de Paz del Senado de la República, la carta ha sido respondida en el día de hoy, digamos, me parece que es un gesto positivo que lo hayan hecho.
Allí en esa carta ellos expresan su decisión y su voluntad de, digamos, mantenerse en el proceso de paz. Por supuesto que arrecian en una andanada de críticas, y yo creo que lo que hay que pedirles a Iván Márquez, al Paisa y a los otros que tienen una posición crítica, que concurran a las instancias creadas en el acuerdo para discutir y examinar la marcha de la implementación de los acuerdos. Pero yo creo que a su noticia le hace falta otra noticia, Pacheco. Claro, señor, diga. Que es el pronunciamiento del partido de las FARC. Por aquí lo tengo. Que es un pronunciamiento crítico me pareció a mí... con Márquez, es un pronunciamiento aplomado, es un pronunciamiento a mí me parece muy afortunado en defensa del acuerdo, sin negar que por supuesto existen dificultades, y yo creo que ese y déjeme, hecho vamos para allá ahorita, porque yo estoy de acuerdo con usted, me pareció, si ya se volvieron políticamente correctos, o sea, están muy políticos los miembros de las FARC. Rodrigo, ¿algún comentario de que esta pelea, digamos, alrededor del proceso de paz tenga como protagonista recurrente al fiscal general? Ellos culpan al fiscal y a los Estados Unidos. Y yo lo que veo básicamente en esta carta es que ellos ligan su suerte a lo que sería, digamos, la crisis del proceso de paz. Ellos tratan de presentar su situación como una crisis muy profunda del proceso de paz. Y lo que resaltaban aquí es que el mismo partido, las FARC, terminó desvirtuando, digamos, ese escenario catastrofista, absolutamente crítico, apocalíptico. Ellos hablan de abismo, proceso de paz destrozado por depredadores. Eso lo que significa es que ellos están pasando una situación sin duda muy, muy crítica, muy difícil en lo personal, porque sienten pues, que quedaron por fuera del proceso de paz, pero quedaron por fuera del proceso de paz por unas reglas que fueron establecidas en el Congreso de la República y que de ninguna manera afectaron el núcleo del proceso de paz. Y lo digo porque se hizo básicamente en la Cámara de Representantes cuando yo presidía la Cámara de Representantes. Y fueron unas modificaciones que se introdujeron sin afectar la esencia, sí, pero que sí establecieron, digamos, unas precisiones absolutamente necesarias, que son básicamente dos, y en particular la temporal. Nosotros establecimos un umbral, establecimos una competencia temporal muy clara, porque esa es la esencia de cualquier proceso de paz. Todos los hechos anteriores al 1 de diciembre de 2016 serán cobijados por la competencia de la JEP, pero los hechos posteriores pues entran dentro de la jurisdicción ordinaria. Es que un proceso de paz busca cobijar hacia atrás con reglas especiales, digamos, la insurgencia o el conflicto armado, claro, los crímenes producto del conflicto armado. ¿Y será armado entonces la JEP la que determine eso? Y eso es un poco lo que está en discusión alrededor de este caso de Jesús Santrich, que es el que ellos mencionan ahí. A propósito, y antes de, si quiere, hablamos un poquito del caso de Santrich, los ires y venires, si hay pruebas, si enviaron o no las pruebas. El gobierno ha estado... No compró esta pelea, digamos, el gobierno no quiere protagonismos alrededor de la ausencia de Iván Márquez y del Paisa, de Aldinever, de una cantidad de los mandos, comandantes y mandos medios de las FARC. ¿Usted cree que aquí hay una intención explícita, hay una estrategia, hay simplemente un olvido? No, yo creo que el gobierno no quiere aparecer como un actor en un proceso que se está desmoronando y que en esa situación da un paso hacia atrás y dice que esto venga como debe venir sin que haya actuación nuestra, porque si la hay nos van a acusar a nosotros de estar metiendo la mano para que esto no funcione. Y esa es la sensación que yo tengo por parte del gobierno. Pero aquí hay varias cosas que me parecen a mí que son claras. Hay una fractura al interior de las FARC, eso me parece que es evidente. La habíamos hablado hace ya varias semanas, sí, y había quienes decían que tal fractura no existía. Hoy parece muy clara entre la línea Timochenko y la línea Márquez. Primero. Segundo, en realidad lo que se esconde detrás de esa argumentación contra la DEA y contra el fiscal general es la defensa de unas actuaciones personales de los que están involucrados en el negocio del narcotráfico y la posibilidad, evidentemente, por eso no aparecen y no van a aparecer. Yo discrepo de Antonio, uno les puede dar todos los beneficios que quieran, estoy plenamente convencido que el Paisa, que Fabián Ramírez, que los narcos de las FARC, incluyendo Iván Márquez, no van a aparecer porque temen quedar en una situación parecida a la de Santrich y están simplemente ganando tiempo.
Y eso es lo que está pasando con ellos. Y escudan su actuación sosteniendo que lo que hay detrás de lo de Santrich es una actuación de carácter político del fiscal y de los Estados Unidos. A mí me parece que en la presentación faltó algo más, que complejiza la situación, que es la llamada de interrogatorio de Marta Lucía Zamora, la secretaria ejecutiva de la JEP, y de otros 2 funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, que confirman los temores de muchos como yo, que siempre hemos dicho que en esa jurisdicción hay una tendencia dirigida a favorecer a las FARC. Esto fue hace algunas horas. La Fiscalía General de la Nación llamó a una audiencia de imputación de cargos a Marta Lucía Zamora, quien fue funcionaria de la JEP, a otros 2 funcionarios que también estaban, mientras el secretario general era Néstor Raúl Correa. Es decir, y es muy claro en el comunicado de la Fiscalía General al decir que estos son funcionarios en una etapa donde no estaban funcionando los magistrados que están ahora de la Jurisdicción Especial de Paz. Ahí hay un cargo que es abuso de función pública, hay otros cargos de falsedad en documentos. Todavía no estamos del todo enterados de cuál es un poco la sustancia de esto, pero una llamada a imputación, ¿eso qué significa básicamente? No, pues yo me imagino que la Fiscalía pues deberá demostrar los suficientes elementos probatorios y las suficientes evidencias como para tomar una decisión de esa naturaleza. Ahora, por supuesto, la Jurisdicción Especial de Paz pues tiene que seguir cumpliendo el papel para el que fue diseñado, ¿no? Con las decisiones que tomaron en su momento los congresistas, el Congreso de la República. Pues imagínense que hasta el SAR Anticorrupción, ¿no?, de la Fiscalía General de la Nación terminó comprometido en hechos de corrupción. O sea, digamos, sí, las jurisdicciones no están exentas de este tipo de circunstancias, pero eso no invalida, digamos, la acción de la Fiscalía. Yo creo que la Jurisdicción Especial de Paz está actuando, lo está haciendo bien, ¿no? Lo está haciendo bien, está conociendo, por ejemplo, de los delitos cometidos, de los crímenes cometidos por militares en ejercicio. Más de 2.000 militares y policías están compareciendo ante la Jurisdicción Especial de Paz. Hasta el general Montoya ha pedido comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz por hechos tan graves como los falsos positivos y como el involucramiento de agentes del Estado en crímenes de guerra. Sí. Y yo creo que ese era el papel de la Jurisdicción Especial de Paz. Pero a mí me parece que si la Fiscalía, repito, tiene elementos para llamar a una imputación de cargos a un funcionario o a 2 o a 3 funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz, pues está en su obligación de hacerlo. Entonces, ¿usted cree que esto es la función constitucional, como decía el fiscal? No, claro, es que la Jurisdicción Especial... hay un esfuerzo de ser crítico. Es que la Jurisdicción Especial de Paz no interrumpe las otras jurisdicciones, ni interrumpe la justicia, ni la justicia ordinaria. Es más, lo acaba de decir Rodrigo Lara de manera muy acertada. Lo que finalmente legisló el Congreso en relación con la JEP era que, como ocurre en todos los acuerdos de paz, los delitos de los cuales iba a conocer la Jurisdicción Especial de Paz eran aquellos que se cometían hasta la firma del acuerdo, ¿no? Con todas las conexidades que se reconocieron en relación con el delito político. Y eso es lo que está pasando ahorita en el caso Santrich. Y los delitos que se cometan después, también lo prevé el acuerdo, la Jurisdicción Especial de Paz los examinará y los trasladará a la justicia ordinaria, haciendo que las personas que incurran en esos delitos pierdan todos los beneficios judiciales pactados. Pero yo le quiero recordar lo siguiente un poco para hacer memoria colombiana. Mire, este tema jurídico, de los beneficios jurídicos en un acuerdo de paz, es de los más polémicos, ¿no? Recordará usted, por ejemplo, el proceso de paz del M-19. Después de la desmovilización del M-19, se abrieron una serie de procesos penales por la toma del Palacio de Justicia, ¿no? El propio expresidente Uribe tuvo que liderar lo que se llamó el reindulto al M-19, ¿no? En los procesos de paz de los 90, por ejemplo, se excluyó el delito del secuestro como delito conexo al delito político. Y eso generó una discusión en relación con el otorgamiento de beneficios jurídicos. Luego entonces, claro, como estamos en presencia de crímenes y delitos cometidos en virtud de un conflicto, pues este es un asunto especialmente delicado. Y en este caso se pactó un sistema mucho más complejo en el que se deben establecer que no fechas. Solo es para las FARC. Claro.
Que no solo es para las FARC, pero digamos Porque que estamos también hablando de las FARC porque hoy porque también esa los que no están. Porque también ¿no? esa fecha vale para los militares y policías, ¿no? Claro, el pero 1 de diciembre del ellos están- 2016. Tal cual. Sí. Pero Sanguino, pero ellos O sea, están los ahí. delitos, los crímenes de guerra que cometieron los militares y policías después del 1 de diciembre del Rodrigo, 2016 aceptamos- no los conoce la JEP. Rodrigo. Inclusive aceptamos, y pienso yo de manera generosa por parte del Congreso de la República, una extensión, digamos, de los términos establecidos para la reincidencia. Recordemos que la terminación oficial del conflicto es el 1 de diciembre de 2016 y no obstante ello, ante las dificultades que existían para entregar la relación de bienes, extendimos hasta agosto de 2017 el plazo para entregar los bienes. De tal manera que los bienes que se les detecten hasta agosto de 2017 entrarían, no obstante, dentro de la jurisdicción y la competencia de la JEP. Les dijimos, después de 2017 esos bienes mal habidos tienen que ser entregados. Entonces entreguen la relación, legalicen lo que tienen que legalizar y lo que no sea legalizado pues será un enriquecimiento ilícito y será investigado como le corresponde a la justicia investigar a cualquier colombiano. Antes de irme a la pausa, quiero hablar un poquito de cómo es el sistema para establecer esta relación entre los cargos cometidos. Y aquí hablamos del caso de Jesús Santrich. Y aquí hubo, digamos que, algún debate acerca de si el fiscal debía o no enviar pruebas. Porque en principio cuando a Jesús Santrich lo capturaron, anunciaron con bombos y platillos cuáles eran estas pruebas. Aquí en el noticiero de Red Más Noticias también transmitimos esas pruebas. Esta es la nota que se hizo en ese entonces. A mediados del 2017 iniciaron 2 investigaciones paralelas de la Fiscalía y de las autoridades norteamericanas sobre lo que parecía una operación de narcotráfico transnacional en la cual se interceptaron varias llamadas telefónicas en las que se habla de un hombre al que identifican como el Ciego. Voy a buscar bien con el Ciego para llevarlo a hablar con él, ¿sí me entiende? Ajá, está bien. Para que él simplemente les diga todo tranquilo, todo bien, todo es con él, todos los negocios es con él y listo, weón. Ya, 3 palabritas ya, ¿cierto? Sí. Las investigaciones y las llamadas interceptadas permitían inferir que se trataba de la compra y venta de cocaína entre el cartel de Sinaloa de México y algún grupo armado ilegal de Colombia que recibió por lo menos $5 millones de anticipo como resultado de la venta del estupefaciente. En febrero del 2018 otra llamada telefónica revela que al parecer Jesús Santrich hace parte de la operación del narcotráfico que lidera Marlon Marín. En ella se pacta una reunión con supuestos integrantes del cartel de Sinaloa. Santrich se va a las 5:30 de aquí, marica, para una reunión ya. Le dije que ¿por qué no lo esperaron aquí? ¿Qué les dijo? Ay, no, marica, no me digas malas noticias, weón, porque esta gente ya se va, weón. Sí. ¿Se lo pasa o qué? Sí. Hola. ¿Aló? Sí, hermano. Bien, sí, señor. Entonces, me dicen que sale tempranito. Claro, ya me dijo que teníamos que salir en la madrugada y yo no dije que me esperara. Sí, pero yo, imagínate, como ellos vieron que le da pena con ustedes también a esa hora esperarlo por ahí y llegar y reunirse. Y si le digo que llegan a las 5:30, ¿te digo que llegan a las 5:30? En la investigación, además, se logró obtener un cuadro que en noviembre del 2017 Santrich pintó. Esas eran las pruebas que mostró y filtró la Fiscalía. Después el fiscal, cuando la JEP le pidió esas pruebas y así lo registraron algunos medios de comunicación, dijo lo siguiente. Esto es de la FM, dice el titular de esta nota de prensa. Ahí viene. Ahí va. Fiscal a la JEP, no tenemos pruebas sobre el caso Santrich. Después de eso hubo otra aclaración del fiscal que llamó al programa Voces de RCN de Juan Carlos Iragorri diciendo lo siguiente. No puede haber una interpretación maniquea de algunos sectores para decir que ahora la Fiscalía se retractó. Eso es absolutamente inexacto. O sea, señor fiscal, si lo entiendo bien y pienso resumirlo tal vez en una frase, la cuestión es así. La Fiscalía, la Fiscalía sí tiene pruebas en el caso de Jesús Santrich o contra Jesús Santrich. Lo que pasa es que esas pruebas no constan en el expediente de la extradición porque en ese expediente solo hay asuntos relacionados con el trámite administrativo. ¿Es así? Así es. Perfecto. Y por eso le hemos insistido a la JEP que no pretendan buscar las pruebas en ese expediente porque de ahí no hay sino papeles burocráticos.
Si necesitan evidencias probatorias de la conducta que se está discerniendo, tenemos que traerlas de los procesos respectivos, y esas pruebas que existen, están en expedientes, en otros casos, son pruebas que recaudamos alrededor de conductas que cometió en Colombia el señor Marlon Marín y que permitieron evidenciar las conductas del señor Santrich, y esas pruebas son las que se compartieron con el gobierno de los Estados Unidos y que igualmente están a disposición de la JEP. Mucho fiscal esta noche en relación con el acuerdo de paz. Me voy a la pausa, volvemos a este tema del caso de Jesús Santrich, que está en el centro de la carta que enviaron hoy Iván Márquez y alias El Paisa. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:29 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Saludos a todos los que están opinando en Twitter, lo pueden hacer, recuerden, con el hashtag francamente en nuestro Twitter, que es @zonafranca. También pueden escribirnos con quejas, comentarios al correo francamente@gmail.com. Gracias a todos los que nos escribieron por nuestro segundo aniversario para participar en ese programa especial. Ya cerramos la convocatoria, estaremos hablando con ustedes para escoger a quienes nos van a acompañar. Estábamos hablando de la carta. Usted quería la respuesta. Démosle algo de luz a este panorama que parecía algo oscuro de la carta de Márquez y El Paisa. Al final, yo creo que hay algo positivo de esta carta. Dame el abismo de lo imposible, dicen acá los señores que quieren ellos superar. Señores y señoras congresistas, le hablan a los congresistas de la Comisión de Paz del Senado. Nuestra principal preocupación es cómo sacar la paz de Colombia del abismo de los acuerdos fallidos a la que fue arrojada con desprecio, y nos gustaría conocer al respecto sus valiosas apreciaciones. Vale la pena intentar lo imposible porque de lo posible se ocupan los demás. Todos los días, perdón. Me perdí en la prosa. Pero mire, se enamoró de su prosa y se perdió en ella. Pero mire, Pacheco. Pasa a veces. Pero mire, Pacheco, lo que le. Pero espera, ahorita la prosa, le pongo la prosa de la FARC, porque esta es la prosa Iván Márquez. Le voy a poner la prosa de la FARC. Pero yo se la pongo aquí. Bueno. Entonces, dice la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Coincidimos en su principal preocupación, hablando de la de Márquez, cómo sacar adelante la paz de Colombia, con la que de paso se desmiente la matriz de opinión sobre su presunta salida del acuerdo. Como camaradas que somos, deseamos que su situación se pueda normalizar lo más pronto posible para el bien del proceso y para avanzar en la construcción de una visión compartida sobre la perspectiva de nuestro proyecto político. Pero le voy a agregar lo que siguiente. le están diciendo, es lo que yo le dije al principio. Él dice, mire, no ligue su situación a la de todos ni a la del proceso de paz. Deseamos que pues puedan resolver sus problemas, pero son sus problemas. Pero además dice lo siguiente. Hágale. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. No Márquez y El Paisa. No Márquez y El Paisa, que son dos cosas distintas. Lo que pasa es que algunos están interesados en meter todo en el mismo saco, sobre todo quienes quieren ponerle petardos al acuerdo de paz. Dice lo siguiente, a juicio del partido, el proceso de implementación se ha caracterizado por avances indiscutibles, alteraciones sustanciales e incumplimientos manifiestos. Fíjense que es una manera distinta de valorar desde la cancha del acuerdo, porque no se están saliendo de la cancha del acuerdo, ¿no? Y los están metiendo a Márquez y al Paisa. Y le están diciendo a Márquez y al Paisa, vengan para acá, vengan para esta cancha. Sí. Y aquí discutimos todas esas críticas que ustedes tienen, pero las discutimos acá. Claro, no prófugos. Para ojo, ahí decía el señor, contrarrestar la matriz de opinión que se está creando en el país, que quiere sugerir que ustedes se salieron del acuerdo. No, están en el acuerdo. No es una matriz de opinión, son los hechos. Pues ya la inteligencia de Nieto dice que los manes están en Venezuela. No, no es la mía. Yo no hago inteligencia ni tengo cómo hacerla. Pero lo que es evidente es que los señores no se presentan, que llevan ya meses sin presentarse, que la Jurisdicción Especial para la Paz no los conmina realmente a presentarse. Para presentarse. No los conmina a que se presenten y que además estamos seguros todos, y usted en el fondo también, Antonio, de que no se van a presentar. No.
No se van a presentar y no se van a presentar. No, a ver, pero espérese, Rafael, porque no piense si por no mí, se porque fueran a tenemos presentar, las ¿para qué neuronas están más o mandando? menos ubicadas de manera distinta. Se acordará después, me dirá, hombre, sí, pero había que darle la oportunidad. Yo lo que digo aquí es lo siguiente. Miren, estos señores tienen unos problemas personales por haber cometido unos delitos de narcotráfico después del 1 de diciembre del 2016. Es una hipótesis tuya. No, es una hipótesis, es la información que está. ¿Quién los sapea? Los sapea el sobrino de Iván Márquez, el señor Marlon Marín, que es el testigo principal contra Santrich y contra ellos en los Estados Unidos. Cuando el señor Marlon Marín se fue y negoció con los Estados Unidos, se desapareció el señor Iván Márquez. Y con él, el Paisa. Y se han ido desapareciendo otros. Aquí me parece que los hechos son bastante claros. Ojalá, Antonio, yo esté equivocado. Ojalá. Y no sea así. Yo me temo que así es. Y voy a decir otra cosa adicional. Rafael, ¿usted me permite una pregunta? Deme un minuto, por favor, Antonio, y cierro. De los testigos? Deme un minuto y cierro. En los procesos penales podemos discutir de los testigos. No, aquí estamos teniendo un... Ahorita hablamos de esos porque testigos. es que los testigos no son suficientes para armar un proceso penal. Mire, a mí realmente la versión judicial de los Estados Unidos, francamente, como dice el hashtag de aquí de este programa, me dejan muchos interrogantes. O sea, Sanguino, dos puntos, francamente no le creo a los No, tampoco, pero sí me deja muchos interrogantes. Antonio. Porque es que además el cartel de Sinaloa no era el cartel de Sinaloa, sino que eran unos agentes encubiertos de la DEA. Antonio. ¿No? El señor Marín no sabemos si era un agente de la DEA o si está buscando colaboración que ocurre con los testigos. Usted muy bien lo sabe, Rafael. Aquí estamos hablando no solamente de la declaración del señor Marín, aquí hay videos, aquí hay audios, aquí hay $5 millones entregados, aquí hay un conjunto de adicionales. No, 5 millones de dólares entregados a cambio de unos kilos. ¿Dónde están en Estados Unidos? ¿Dónde están los 5 millones? Yo unos comentarios adicionales. No, hombre, no se vieron, se los entregaron a estos señores. Yo no he visto la prueba judicial. Ni la va a ver, la va a ver, ni la puede ver la JEP, porque a la JEP no debe hacer la valoración de las pruebas judiciales. Rodrigo, la JEP, perdón, cierro, Daniel. La JEP lo que tiene que mirar simplemente es si los hechos que se alegan fueron o no cometidos después del 1 de diciembre del 2016. Y es claro que fueron cometidos después del 1 de diciembre del 2016. Eso lo determinará y si ustedes lo que pretenden es que la JEP haga valoración de las pruebas, van a acabar la figura de la extradición, que es una figura de carácter administrativo y que nunca ha supuesto que los jueces en Colombia valoren las pruebas. Si ustedes lo que pretenden es que la JEP sí valore pruebas de un proceso de extradición, lo que le están poniendo es un misil a la extradición. ¿Y entonces cómo valora la JEP que se incumplió el acuerdo? Mirando las fechas que se alegan. No, pero las fechas ¿de qué? Eso. Las fechas de la que se están alegando. Sí, del delito, pero el delito tiene que tener pruebas. De la misma manera que lo hace la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Te digo, la JEP tiene que comprobar que se cometió un delito. Que hubo la comisión de un delito. No, señor. No, que la comisión del delito ocurrió después del primero, que eso es una cosa después de la fecha prevista en el acuerdo. No valora si se cometió un delito o no después del 1 de diciembre del 2016. Porque hay otras opiniones, por ejemplo, como la opinión escrita en la silla vacía de Rivera, ¿no? El exministro del Interior. No, del director del Instituto del Pensamiento Liberal. De Héctor Riveros. De Héctor Riveros, que dice que la JEP sí debe conocer las pruebas. A ver, Lara, ustedes hicieron esa... La JEP puede llegar a conocer las pruebas, pero con el único propósito de determinar la competencia temporal. Claro. No puede entrar a abocar conocimiento del caso, ni a practicar pruebas, ni a hacer una valoración material. Puede determinar o puede solicitar que le informen si efectivamente los delitos son posteriores al 1 de diciembre de 2016. Más no puede hacerlo, además porque estaría extralimitándose en su competencia. Ellos solamente revisan lo anterior al 1 de diciembre de 2016 y ya. Y ahora ya tienen los elementos para hacerlo. Yo le quiero poner, senador Sanguino, lo que siente la gente común y corriente que no está enterada de las minucias de estos casos acerca de la ausencia de la carta de estos dos señores de la FARC, porque todavía son miembros de ese partido. Y hoy salimos a preguntarle qué piensan de que Márquez y el Paisa estén por allá mandando cartas. Esto es lo que dijeron. Ali
alias El Paisa y alias Iván Márquez, exmiembros de la FARC, dicen que como no se han cumplido los acuerdos de paz de parte del gobierno, entonces ellos están escondidos. ¿Usted qué cree que se debería hacer con ellos? No, yo siempre, o sea, todas las personas tienen que dar la cara, o sea, estar escondidos no deben estar. Pues si están fugados, primero que todo, buscarlos y pues dejar claro que si son prófugos de la justicia, pues tienen que acatar las normas y acatar el pacto porque ya es algo que está firmado. La justicia tiene que ser mucho más efectiva. Hemos pasado durante los últimos años una justicia completamente corrupta. Llamarlos al orden, que la justicia tome sus decisiones porque nos han hecho mucho mal al país. La justicia ordinaria, hay más que hacer. Mandarles orden de captura para que vuelvan y los capturen y ya no darles todo lo que les regala el gobierno a ellos. Ya no, nada de acuerdos de paz. Ya se volaron, ya no quisieron cumplir con los acuerdos, ya no. Que los cojan, que paguen porque ellos fueron muy asesinos, mataron mucha gente. Buscarlos y que digan la verdad. Que sin importar de pronto estos acuerdos que han hecho, ellos deberían pagar, ¿no? Pensaría yo con la justicia ordinaria. Deberían condenarlos, una condena apropiada. Tendría que juzgarlo como la justicia ordinaria, aunque ellos también se dejan comprar, mamita, porque para eso existe el rey dinero, su merced. Y con eso hasta el diablo vende el alma. Esa es La Voz de la Calle. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:43 minutos, estamos en directo desde Bogotá. Cambiemos un poquito de tema y yo quería que ustedes comentaran esta entrevista rara, esta entrevista inusual que tuvimos el domingo pasado. Estaba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, estaba el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se está investigando el caso de Álvaro Uribe Vélez, y salieron en el noticiero más visto del país con su director Juan Roberto Vargas. Doctor Barceló, arranco con usted. En este foro de la jurisdicción ordinaria aquí en Cali, usted habló de un deseo de retaliación con mentiras. ¿A qué se refería, doctor Barceló? Hemos creído, y lo seguimos creyendo, que los jueces somos víctimas de todo un proceso mediático. Acudiendo a la mentira, se nos quiera poner en nuestras bocas afirmaciones o negaciones ajenas a la verdad, lo que no es así. Es decir, a lo que me refería la posverdad. Y a través de ello, de esa metodología, se nos quiere linchar públicamente. Víctimas de un linchamiento público mediático. A ver, yo no sé si ustedes habían visto una cosa parecida de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo de la Corte Suprema de Justicia, de donde se ha filtrado copiosamente el material de uno de los expedientes judiciales más sensibles que ha tenido. No es la primera vez que se filtra. No es la primera vez. No sé si es la primera vez que, además de filtrarlo, después a los medios se declaran víctimas de los medios de comunicación. Se declaran víctimas de una defensa política, de una defensa política y donde los agredidos son jueces. Es que los jueces no son políticos. Y uno no puede convertir en un punching ball, en un saco de arena, ni en un objeto de lucha política a un juez. El juez actúa con serenidad y a mí me parece que es muy delicado, porque yo creo que en este país, si hay algo que hay que preservar y defender, es la independencia de la rama judicial. Y me parece que la Corte no puede ser objeto de campañas políticas, de ataques políticos, de ataques en redes sociales, porque además no están acostumbrados a ello. Y ellos no se defienden de la misma manera y no pueden acudir a los mismos medios para defenderse. Yo creo que debe existir por parte de todos los actores políticos de este país un respeto por la jurisdicción, un respeto por los jueces y más un respeto por la Corte Suprema. Yo estoy de acuerdo en el planteamiento teórico de Rodrigo, pero tendría que decir varias cosas. Lo primero que tienen que hacer los magistrados de la Corte es ser ellos quienes se ganen el respeto. Y la verdad es que desafortunadamente, pues nuestra Corte Suprema de Justicia, con excepciones muy importantes, uno no puede generalizar. Digamos, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, están siendo investigados por actos de corrupción. Luego uno sí tiene derecho a la sospecha en relación con estos magistrados de la Corte, primer punto.
Segundo punto, uno tiene que decir efectivamente que la Corte no puede ser objeto de cuestionamientos políticos, pero la Corte tampoco puede actuar políticamente. ¿Cuál es la actuación política en este caso? Hombre, las declaraciones que dan en esta entrevista... Están diciendo que son objeto de un linchamiento, de un ataque mediático. No, usted ve las declaraciones, no están Rodrigo, atacando políticamente a nadie. Claro, usted ve las declaraciones... No están agrediendo políticamente a nadie. Ve las declaraciones de los dos y son declaraciones donde se demuestra la animadversión frente al presidente Uribe. Están diciendo que son objeto de ataques y de linchamientos. Pero usted no están diciendo unas declaraciones sobre el presidente Uribe. Yo no sé si usted las vio todas. No están haciendo una calificación ni con epítetos ni con adjetivos, ni están calificando la situación jurídica del expresidente Uribe, ni la están valorando en los medios de comunicación. Faltaba más que hicieran una calificación jurídica. Faltaba más. Eso quiere decir que no lo están haciendo. Que no les corresponde la calificación jurídica, pero sí hay ataque político. No lo están haciendo. No es un ataque político. Están diciendo que son objeto de un ataque permanente y lo han sido por parte de sectores políticos. Y yo discrepo también, Rafael, y discrepo, porque una cosa son unos elementos corruptos de la Corte Suprema que están siendo procesados como para meter a todos los magistrados en un mismo paquete. Pero empezó diciendo que merecen ser objeto de sospecha porque hubo unos que fueron corruptos. Eso es una corte. Es una corte y una corte está conformada por individuos y por magistrados distintos, como para meterlos en un mismo paquete o para extender la sospecha a todos los magistrados. Y yo creo que hay unas personas que han demostrado ser intachables, son justamente estos dos magistrados. Perdóneme. Ahí hay magistrados intachables, eso está fuera de discusión. Y yo creo que Barceló. Fuera de discusión hay magistrados intachables. Pero, partamos de ese principio. Dicho esto, aquí la presunción de que son todos intachables se perdió cuando 3 de los expresidentes de la sala... La inocencia se presume como principio rector en una sociedad, ¿no? Pero presumir que de entrada son intachables ya hoy con estos magistrados no se puede. Y con todo respeto, con Rodrigo, el doctor Barceló, si usted se sienta y mira las declaraciones que dan los dos, primero, son contrarias a la función de un juez. Los jueces tienen que hablar por las providencias. No pueden salir los medios de comunicación a hacer este tipo de declaraciones. Ellos no están hablando del caso ni del expediente. Fuera de la discusión. Y ellos ya no son los jueces. Están hablando del expediente. ¿Cierto? No, ya no son. Pero eran. Pero además quiero decirle lo ellos siguiente. están haciendo una defensa de la institución. Están haciendo una defensa de la rama. Porque se sienten agredidos. En absoluto. Y hay unas declaraciones claramente que demuestran la animadversión contra Uribe. Y a mí sí que me parece peligroso que nosotros abramos la puerta del linchamiento mediático de los jueces. Ha sido la Corte Suprema la que detuvo, ha sido la que detuvo la infiltración del narcotráfico en la política en Colombia, el paramilitarismo en Colombia, como para que vengamos ahorita a meter en un saco, en la basura, toda la Corte Suprema de Justicia por una circunstancia política. La basura toda la Corte, pero aquí vamos a decir algunas cosas que son bastante claras. Si usted me lo pregunta a mí, es claro que la actuación de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Uribe es por fuera de derecho. Y no lo digo solamente yo, lo dice el relator de Naciones Unidas, que es de izquierda. El relator está pidiendo información. Me falta una pausa, voy con usted después de esa pausa. Yo coincido. Y espérese, Sanguino, voy con usted después de esa pausa. ¿Qué es lo que dice el relator del Consejo de Derechos Humanos sobre el caso Uribe? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando ahora del caso de la investigación a Álvaro Uribe en la Corte Suprema de Justicia. A propósito de eso, la defensa a través de la Cancillería pidió un concepto del relator sobre la independencia de jueces y abogados del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ese señor se llama Diego García Sayán. Ese señor fue uno de los mismos escogidos para escoger, estuvo en el comité de escogencia de la Jurisdicción Especial de Paz, los que escogieron los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz. Esto es lo que dice ese señor acerca del caso de Álvaro Uribe y cómo está siendo llevado en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dice él en la parte de las conclusiones: quisiera expresar preocupación respecto de las alegaciones que indicarían que en el caso del señor Uribe Vélez se habría incurrido en a. vulneración al debido proceso por haber sido conocido el caso por un juez no competente, habiéndose invadido la competencia de la Sala Especial de Instrucción. B. Vulneración de la igualdad en el proceso penal al negársele acceso al expediente y, en consecuencia, a interrogar testigos del cargo. C. Falta de imparcialidad de la Sala de Casación Penal. D. Restricción al acceso a la doble instancia. Y E. Quebranto del principio de igualdad ante los tribunales. Diego García Sayán no es precisamente un defensor de la derecha internacional, es un magistrado, es un juez muy respetado. ¿Usted qué le parece esta apreciación que tiene? Pues su seriedad está en sus propias palabras. Dice, preocupación por las alegaciones. ¿De quiénes? Pues de los defensores de Uribe, respecto a las cosas que enumera luego. Él no está afirmando, ¿no?,
lo que alegan los abogados de Uribe. Está expresando una preocupación por esos alegatos y le está pidiendo a la Corte: aclárenme estas preocupaciones que alegan los defensores del expresidente Uribe. Y yo creo que eso es exactamente lo que quiere decir este señor, que además con esa opinión, ¿no?, pues está mostrando su seriedad, porque no está haciendo ningún juicio en relación con el comportamiento de la Corte. Y yo coincido con Rodrigo, ¿no? En una democracia, a los demócratas nos corresponde no juzgar a las instituciones por algunas de sus personas. Nos corresponde respetar las instituciones. Y la última malla de protección de una democracia es su justicia. Y en este caso, el Alto Tribunal de la Justicia, que es la Corte Suprema. Señor, le recuerdo que usted le estaba achacando al fiscal anticorrupción, al fiscal general, al principio de este programa. Pero eso no me lleva a mí a invalidar a la Fiscalía. No, la Fiscalía es una institución muy importante. Es una institución creada en la Constitución de 1991. Lo lleva a invalidar al fiscal. No, no estoy invalidando al fiscal. Estoy diciendo que el fiscal anticorrupción fue encontrado, ha confesado unos delitos, pero eso no quiere decir que el fiscal anticorrupción que lo sustituyó es igualmente corrupto, ni que toda la fiscalía lo sea. Mire, o sea, yo por encima del comportamiento de esa persona, yo defiendo la institucionalidad de la fiscalía y la institucionalidad de la Corte y la institucionalidad de los jueces, porque yo creo que ese es el fundamento de la democracia, ¿no? Como ocurre con el Congreso y como ocurre con el Poder Ejecutivo. Uno lo que tiene aquí es un juicio de carácter político por un juez que no tenía competencia, que era Barceló, porque en el momento en que inicia la investigación ya se había pero generado... no existía la sala de instrucción. No existía, pero todavía no existía. O sea que hay un debate, que la cosa hay un debate súper técnico donde hacen una chuzada a un expresidente de la República. Aquí todos somos... Ni siquiera hicieron la tarea de preguntarle a la agencia, a la compañía de comunicaciones, quién era el titular de ese teléfono. Y si usted chuza 4 semanas al presidente Uribe, se dará cuenta en la primera hora que el presidente Uribe se presenta como Álvaro Uribe, cosa que usted lo hace pensar ya que el teléfono es de Álvaro Uribe, con una voz que es inconfundible, que es la de Álvaro Uribe, y cuando la gente lo llama a él le dice: señor presidente. De manera que 4 semanas de chuzada sin saber quién era el presidente Uribe, eso no es creíble. Eso está lleno de mentiras por parte de Barceló, y filtran la información, y se contradicen sistemáticamente, y pretenden que uno no se preocupe. Y eso justifica toda la andanada del uribismo contra la Corte. No, contra la Corte no. Un proyecto de ley para acabar las Cortes y unificarla en una sola. Contra la Corte. Clara, eso es una respetable, pero política o defensa política del caso. Mire, yo creo que aquí hay un expediente judicial. Ninguno de nosotros tiene acceso a ese expediente judicial para sacar conclusiones ni hacer afirmaciones sobre el contenido o el comportamiento de los magistrados. En segundo lugar, al doctor Uribe se le debe garantizar la presunción de inocencia y el derecho a una defensa técnica. El hecho de que acuda el relator para la independencia de los jueces es una expresión de su defensa técnica y es un ejercicio respetable, y yo creo que nosotros deberíamos ser muy prudentes, así como exigimos que se respete la integridad de la rama judicial de la Corte Suprema de Justicia, debemos exigir también que se respete la presunción de inocencia de Álvaro Uribe. Y yo no me atrevo, francamente, porque no conozco el caso, a hacer ninguna afirmación sobre la responsabilidad o no del doctor Uribe. Le corresponde a él demostrar su inocencia y a los jueces zanjar. Él no tiene que mostrar inocencia, a él le tienen que probar que es culpable. No puede invertir, Rodrigo, usted la carga para decir que el que tiene que probar la inocencia es el presidente Uribe. Pero además tiene que demostrar que es culpable. Lo que hemos dicho nosotros son hechos todos públicos. Es que yo estoy hablando sobre información pública, no sobre información del expediente. Me voy. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.